sus casas alaben, aplauden y disfruten de este momento. Te exaltamos, Señor, en esta tarde. No queremos parar de alabarle, de decir cuán grande es usted. Y en esta tarde anhelamos más y más de su presencia. Queremos contemplar su hermosura. Postrada ante tu altar y siempre adorar tu santo nombre, tu gloria levantar, tu belleza contemplar y siempre exaltar tu santo nombre. Mi alma anhela estar postrada ante tu altar y siempre adorar tu santo nombre, tu gloria levantar, tu belleza contemplar y siempre exaltar tu santo nombre. En tu presencia quiero habitar, mi vida consagrarte, mi corazón amarte, bajo tu sombra quiero morar, mi vida consagrarte, de corazón, Señor.
anhela estar postrada ante tu altar y siempre adorar tu santo nombre, tu gloria levantar, tu belleza contemplar y siempre exaltar tu santo nombre. En tu presencia quiero habitar, mi vida consagrarte, de corazón amarte, bajo tu sombra quiero morar, mi vida consagrarte, de corazón amarte, en tu presencia quiero habitar, mi vida consagrarte, de corazón amarte, bajo tu sombra quiero morar, mi vida consagrarte, de corazón, Señor, amarte. Sí, Señor, en su presencia queremos morar, bajo sus alas queremos habitar, Padre Santo. Y en esta tarde queremos consagrarnos a usted, que nos limpie, nos purifique. Anhelamos más de su presencia, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para usted. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente aquí conectándonos a través de las redes sociales. Espero que esta palabra que hoy nos ha dado el Señor sea de bendición a todas sus vidas. La palabra de Dios es vida, dice la Escritura, así es de que seguro estoy que va a traer bendición a su vida. Así es que les voy a animar que hablemos con esa hermosa persona y poderosa persona que es el Espíritu Santo. Voy a animar que en su corazón lo disponga, lo abra y le hable al hermoso Espíritu Santo. Dígale: hermoso Espíritu Santo, en esta hora yo te ruego que abras mi entendimiento, que me reveles tu palabra, que la grabes en mi mente y en mi corazón. Hermoso Espíritu de Dios, ayúdame a vivirla para poder compartirla. Hermoso Espíritu Santo, yo te ruego que tu gracia y tu favor esté sobre mi vida para ganar almas para mi Señor Jesucristo. Y que esta palabra que vamos a recibir en esta tarde podamos aplicarla a nuestra vida primeramente y luego compartirla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, pues vamos a compartir el mensaje de esta tarde. Los voy a animar a que abran su Biblia en el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 31. Vamos a leer del verso 31 al verso 36, por favor. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en el verso 31: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias, amado Dios.
gracias por esta hermosa palabra. Sé que este mensaje es de gran bendición. Cuando lo estuve preparando, estaba hablando a mi corazón y lo he titulado prácticamente como está ahí en la escritura. Le he puesto a este mensaje el título: En Cristo hay libertad. En Cristo hay libertad. ¿Qué es la libertad? Bueno, es la facultad y el derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de la sociedad o comunidad en que vive. Así es de que es algo que el hombre pues elige la forma en que va a vivir. De igual manera, Dios nos dio esa libertad a través de nuestro Señor Jesucristo, y Él nos da esa oportunidad que le llamamos ese libre albedrío para escoger lo bueno, lo malo, tomar nuestras propias decisiones. Pero claro que Él siempre nos anima a buscar lo bueno, a hacer lo mejor, a buscar su voluntad. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Vamos a retomar este mensaje en el versículo 31 y 32, por favor. Dice la Escritura: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay una promesa importante, pero hay dos cosas que nos pide el Señor. Esas dos cosas que nos pide el Señor, vemos aquí en el versículo 31, dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Esa es la primera cosa que nos pide. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vemos que nos hace esa promesa de que si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Y además, la siguiente promesa es que conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros permanecemos escudriñando su palabra, estudiando su palabra, fieles en su palabra, creyendo en su palabra, confiando en su palabra, conoceremos mejor al Señor. Y eso traerá una llenura de su presencia, lo cual nos dará paz, nos dará seguridad y nos dará confianza en que Él es fiel a cada una de sus promesas y a cada una de sus palabras, porque sus promesas son en Él siempre así y amén. Él no falla, Él cumple cada una de sus promesas. Entonces, qué importante es que nosotros permanezcamos en la palabra, en el estudio de la palabra, en la meditación de la palabra, en vivir la palabra, para que de esa manera podamos verdaderamente ser identificados como discípulos del Señor. Y cuando nosotros permanecemos en el estudio de la palabra, en la vivencia de la palabra, Él nos va a revelar cosas que a simple vista podríamos decir que están ocultas. Por eso dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entre más permanezcamos nosotros en el estudio de la palabra, más se irá revelando Él a nuestras propias vidas. Y entre más le conozcamos, mayores oportunidades tenemos de ser de bendición a otras personas por la unción de su Espíritu Santo. Y Dios quiere, el Señor quiere que nosotros permanezcamos firmes en su palabra, para que verdaderamente podamos vivir lo que Él quiere que vivamos. Vamos en el versículo 33, por favor. Dice: le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre.
Vemos lo que les decía el Señor Jesucristo a sus discípulos. Él respondía, linaje de Abraham somos. Los judíos le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les da la respuesta en el verso 34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es de el pecado. Quiere decir que una persona físicamente puede estar libre, pero espiritualmente puede ser esclavo, puede estar atado, puede estar encarcelado por el pecado. Y dice ahí en el verso 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué es un esclavo? El que hace todo lo que le ordena su amo. Y cuando una persona decide pecar o cede al pecado, se convierte en esclavo del pecado. Por eso dice la Escritura que el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque él es el que empuja a la persona a hacer cosas malas, a hacer cosas que desagradan a Dios, a hacer cosas que van en contra de su propia vida. Y eso trae esclavitud espiritual, trae esclavitud en muchas áreas de su vida. Vemos ahí, vamos a ver lo que nos dice el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 18. Vemos aquí lo que está declarando el apóstol Pablo y cómo el apóstol Pablo nos narra lo que el Señor le encomendó. Vemos en el verso 16, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Recordemos que Pablo, antes de su conversión, él hacía cosas que ofendían a Dios, hacía cosas que entristecían a la iglesia del Señor Jesucristo, porque recordemos que los perseguía, los entregaba a las autoridades para que fueran castigados, muchas veces injustamente, otras veces los llevaban a lugares para divertirse con los cristianos, metiéndolos a fosos de los leones, a divertirse en los circos. Bueno, era muy cruel con la iglesia del Señor Jesucristo. Pero cuando él tiene ese encuentro con el Señor, entonces cambia totalmente su vida para siempre. Y dice, ¿qué quieres que yo haga? Entonces vemos que el Señor Jesucristo le dice ahí en el verso 14, dice, habiendo caído, todos nosotros en tierra oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y vemos que le está diciendo que levántate, pero levántate y ponte sobre tus pies. Y eso nos dice a todos aquellos que hemos conocido ya de su palabra. Levántate, que no permanecemos cómodos en nuestro casa, sino que nos levantemos para compartir la palabra. Dice ahí, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. De igual manera, a nosotros nos llamó, nosotros hemos venido a los pies del Señor Jesucristo para conocer su palabra, para revelarnos su palabra y a través de eso nosotros también ser luz a otros que están viviendo en la oscuridad, ayudarles a venir a esa libertad, como lo dice aquí en el verso 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. De igual manera el Señor nos envía ahora en esa libertad espiritual, en esa libertad emocional, hablarles a otros que todavía se encuentran cautivos del pecado, de la tentación, de frutos de la carne. Dice el verso 18,
para que abra sus ojos. Es lo mismo que nos recomienda a nosotros. Nos ha hecho libres para que nosotros también ayudemos a otros a ser libres. ¿De qué? De la potestad de Satanás. ¿A través de qué? Del pecado, de la tentación, de los vicios, de los placeres del mundo, etcétera, etcétera. Dios quiere que nosotros ayudemos a otros a ser libres también. Y dice ahí el verso 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, o sea, del poder del enemigo, porque cuando el enemigo los tiene atrapados, él los maneja a su antojo. Por eso dice la Escritura, el que practica es del diablo. El diablo tiene autoridad sobre todas esas personas. Y dice ahí el verso 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vemos ahí esas dos promesas. Si nosotros creemos, si nosotros ayudamos a otros, igual que nos ayudaron nosotros a creer en el Señor Jesucristo, hay esa promesa de recibir ¿qué? El perdón de pecados y la herencia entre los santificados, es decir, la promesa de vida eterna. Vamos al verso 36, Juan 8:36. Dice la palabra del Señor: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo todos sabemos que es el Señor Jesucristo. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el Señor pagó el precio de nuestra libertad en la cruz del Calvario. Nos hizo libres del pecado. Dice que Él llevó en la cruz del Calvario y clavó todas nuestras maldades y todas nuestras rebeliones para darnos esa libertad y hacernos libres del pecado y de la muerte. Entonces vemos que dice la Escritura que Él nos hace libres, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y vamos a encontrar en el Señor no solamente libertad espiritual, sino libertad emocional, libertad física también. Vamos a ver algunos casos, porque podemos decir, hay personas que emocionalmente están esclavos, están presos en sus propias emociones. Y vamos a ver un ejemplo bíblico de libertad emocional. La palabra de Dios nos habla en el libro de Jueces, capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Qué quiere decir esto? Que la maldad siempre nos va a alejar de la gracia de Dios, y entonces vamos a ser cautivos del enemigo. Vemos que aquí Dios dejó a los israelitas en manos de los madianitas. Los madianitas eran una tribu que llegaba, les robaba, les destruía sus animales. Bueno, los estaba sumiendo en la pobreza. El pueblo de Israel estaba yendo a pobreza, y dice la Escritura que llegó a ser tanta la pobreza y el temor que le tenían el pueblo de Israel a los madianitas, que empezaron a esconderse en cuevas, empezaron a vivir en cuevas. Y Dios, como siempre, es tan misericordioso. A pesar de la desobediencia del pueblo, Dios en su gran misericordia busca cómo ayudarlos, busca cómo restablecer esa relación entre Él y el pueblo de Israel. Y entonces, buscando entre los jóvenes varones del pueblo de Israel, encuentra a un varón llamado Gedeón. Y Gedeón, dice la Escritura, que se encontraba sacudiendo el trigo, y precisamente para esconderlos de los madianitas, para que no se lo robaran. Pero cuando estaba haciendo ese trabajo de campo, Dios le habla y le dice una palabra que lo hace libre emocionalmente, lo hace libre de sus complejos, lo hace libre de sus ataduras emocionales, y le dice: varón valiente y esforzado, varón valiente y esforzado. Entonces Gedeón pues dice: ¿cómo que soy un varón valiente y esforzado? Mira lo que dice la Escritura en el versículo 2. Dice: y la mano de Madián
prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando se veían ya muy afligidos, muy esclavizados, muy oprimidos, clamaron a Dios. Y Dios en su misericordia levanta a este varón llamado Gedeón. Dice la escritura en el verso 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis ¿qué? Obedecido mi voz. No habéis obedecido mi voz. Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, nos convertimos en esclavos del pecado, de espíritus inmundos, de desobediencia, de rebeldía, y el Señor nos deja. Y entonces es cuando multitud de espíritus inmundos vienen sobre la persona por la desobediencia. Y dice en el verso 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Oaz Abierrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Esas dos palabras tuvieron el poder para liberar a este joven llamado Gedeón de ese temor mental, de esa atadura mental, de ese complejo mental que había en él. O sea, lo hizo libre emocionalmente, le trajo libertad emocional, porque a partir de que escuchó esas dos palabras de parte del ángel de Jehová, Gedeón cambió totalmente su actitud, cambió su forma de pensar, cambió su forma de actuar. Y vemos que a partir de ese momento, entonces Gedeón le hace algunas peticiones y le dice: en verdad, si tú dices que soy ese varón esforzado y valiente y que yo voy a salvar a mi pueblo con mis fuerzas, yo te pido que si en verdad tú estás conmigo y es de ti que yo vaya y libere a mi pueblo de los madianitas, que por favor hagas que el vellón que yo voy a poner permanezca seco y que todo lo demás esté húmedo por el rocío. Y Dios, fíjate la bondad de Dios, fíjate la bondad de Dios. Dios le concedió ese deseo a este joven. Y después de que al día siguiente va Gedeón y revisa el vellón de lana y ve que está totalmente seco, le hace otra petición y le dice que ahora sea al revés, que el vellón esté completamente mojado y que lo demás esté seco. Y Dios le concede esa petición. Dios le concede esa petición. Lo hermoso que es el Señor para ayudarnos a romper esas ataduras espirituales, para que nosotros confiemos primeramente en Él y después adquiramos esa autoconfianza en nosotros mismos. Porque recuerda que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos da un fruto llamado dominio propio. Y eso es lo que viene. Eso es lo que vino a la vida de Gedeón. Gedeón, a partir de esas dos palabras,
cambió su vida para siempre. Acuérdate que hay poder en la palabra del Señor. Recuerda cuando Él le habló a la higuera y le dijo que nunca a nadie más comería fruto de ella. Solamente esas palabras escuchó la higuera y la higuera se secó. Repito, hay poder en la palabra del Señor. Por eso Él hace hincapié que si nosotros permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. ¿Qué es lo que Él quiere? Que nosotros permanezcamos en su palabra para que su poder a través del Espíritu Santo se manifieste a favor de nuestra vida y a la vez podamos ser luz para otros que están en la oscuridad y en la potestad de Satanás y vengan y se conviertan al Señor Jesucristo y vengan a la luz admirable. Entonces vemos cómo Gedeón es transformado y entonces le da ese valor y esa capacidad de convocatoria, de tal manera que convoca a todo el pueblo de Israel. Cuando él decía, ponía de pretexto que era de la familia más pequeña, era el más chico de la familia, era la familia más pobre. Pero Dios no se fija en eso. Dios se fija en la disposición del corazón de las personas. Y Gedeón tenía esa disposición. Solo le faltaba esas palabras: varón esforzado y valiente. Y fue cambiado. Trajo esa libertad mental, trajo esa libertad emocional a la vida de Gedeón. Y Gedeón, con ese poder de convocatoria que Dios le dio, reunió 32,000 soldados, 32,000 hombres, fíjate. Pero Dios comprendió que era mucha gente y había peligro que el pueblo de Israel creyera que por el número de personas, por el número de soldados, por el número de varones que iban a ir a pelear, creyeran que ellos habían ganado esa batalla por sus propios méritos. Y Dios le dijo a Gedeón que era necesario que le dijera a los varones que todo aquel que tuviera temor se regresara a su casa y que los que quedaran, esos iban a ir con él. Dice la escritura que se regresaron 22,000 hombres, fíjate. 22,000 hombres sintieron temor de ir a la batalla y regresaron a su casa. Sabemos que Dios hizo todo esto, porque Dios pone el querer como el hacer y Él tiene poder sobre la vida de todas las personas. Dios permitió que sintieran ese temor de ir a la batalla y se regresaron 22,000 personas, 22,000 varones, 22,000 soldados, porque Dios no quería que ellos pensaran que por el número de su ejército habían ganado la victoria. Y esos 10,000 soldados, le dice Dios todavía: Gedeón, son muchos soldados, ahora les vamos a hacer una prueba. Llévalos al río y todo aquel que lama el agua como un perro y otro que doble la rodilla, yo te voy a decir cuáles van a ir contigo. Y dice la escritura que solamente le quedaron 300 hombres después de hacer las indicaciones que Dios le había dado. Él observó cómo habían tomado el agua cada uno de los hombres y solamente 300 lo hicieron como Dios le había ordenado. Y entonces ya despidió a esos otros soldados y solamente esos 300 soldados, esos 300 varones se quedaron con Gedeón. Y con esos 300 soldados, con esos 300 varones, Dios le dio la estrategia. Fíjate qué hermoso es Dios. Como cuando tú le crees, cuando yo le creo, cuando la gente le cree a Dios, Dios va cambiando la mentalidad, Dios va cambiando nuestra forma de pensar, va poniendo confianza en nuestra vida y sobre todo confiando en Él. Y Dios le da la estrategia y le dice cómo hacerlo para destruir el ejército amalecita. Y cuando Gedeón le dice a estos 300 hombres que tomen un cántaro con una tea ardiendo y que cuando él le dé la instrucción lo hagan todos de la misma manera, y todos lo hacen de la misma manera, rompen el cántaro y gritan por Jehová y por Gedeón. Y Dios hace en ese momento que el ejército madianita se confunda y huyan despavoridas, se maten entre ellos. Ve lo que hizo un varón que se consideraba de la familia más pobre, se consideraba el más pequeño de esa familia y se consideraba
que su familia pertenecía a la tribu más pequeña de Israel. O sea, había una atadura mental. Es como cuando una persona no tiene o tiene una baja autoestima. Cree que no es capaz de hacer algo. Cree que porque no es de cierto color de piel no puede realizar algo. O porque es de estatura bajita, o que porque es alto, porque es gordito, porque es chaparrito, etcétera. Pone muchos peros, se pone trabas a sí mismo. Pero Dios no mira lo externo, dice la palabra, Él mira el corazón. Y cuando una persona abre su corazón a Dios, Él se encarga de cambiar todo y traer esa libertad emocional, así como lo hizo con Gedeón. Tal vez tú estés atravesando por situaciones parecidas, tal vez tú estés pensando, no, pues yo no puedo estudiar porque no tengo los recursos, no, pues yo no puedo hacer esto, no puedo tener una profesión porque mis padres no tienen los recursos, etcétera, etcétera. Muchos pretextos. Pero quiero decirte que si tú confías en Dios, Dios te va a abrir puertas, Dios te va a dar gracia y Dios te va a dar los recursos para hacer aquello que está en tu corazón. Pero primeramente tú tienes que aprender a confiar en Él, a confiar en su palabra, y verás que Él cambiará esa situación en tu vida, así como la cambió con Gedeón, trayendo esa libertad emocional para que tú puedas creer que Dios puede hacer grandes cosas si tú decides confiar en Él. Dios tiene un propósito especial para tu vida. Dios tiene un propósito grande para tu vida, porque no es con tus fuerzas, no es con ejército, dice la Escritura, sino es con el poder del Espíritu Santo. Dios quiere que tú y yo recordemos que es importante confiar en Él, que es importante permanecer en el estudio de la palabra para cambiar nuestra forma de pensar, nuestra estructura mental y ser libre de esas ataduras emocionales y esos complejos emocionales y esas bajas autoestima. Dios cambia la vida de las personas y Dios hace cosas maravillosas cuando nosotros decidimos confiar en Él y dejamos que Él trabaje en nuestra vida. ¿Qué otro tipo de libertad nos trae el Señor, nos da el Señor? La libertad física. Muchas veces sabemos y hay personas que están físicamente encerradas o encarceladas y muchas veces son inocentes. Pero también hemos escuchado testimonios poderosos en los cuales gentes que estando recluidos en las prisiones, muchas veces ahí sin conocer de la palabra y empiezan a hablarles, hay gente que les empieza a hablar. Por eso le decía al apóstol Pablo, levántate, porque para eso me ha aparecido, para que vayas tú y le hables a esas personas que están en la oscuridad, que están en la potestad de Satanás y se vengan a la luz admirable y que reciban el perdón por la fe en mí. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos también, que vayamos y llevemos esa luz a esas personas que todavía están en la oscuridad. ¿Para qué? Para que cambien su forma de pensar y cambien su forma de actuar. Y vemos que muchos testimonios de gente que ha estado en las prisiones, cuando empiezan a conocer de la palabra, su vida empieza a ser transformada. Y Dios obra de una manera maravillosa, que hemos escuchado testimonios de hombres o mujeres que habiendo recibido unas sentencias largas, les ser reducida de una manera prodigiosa y salen. Y ahora los vemos hablando de la palabra del Señor, evangelizando a otros, ayudando a otros que todavía están en esclavitud y están cautivos o están en la cárcel física, en las prisiones, y hablando y dando testimonio de lo que Dios hizo en su vida para que ellos también puedan ser libres como ellos fueron liberados. Y vamos a ver un ejemplo bíblico donde vemos que efectivamente la libertad que el Señor nos ofrece se da. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 16, verso 11.
Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Qué hizo? Dios preparó su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Recuerda que dice la Escritura que Dios pone el querer como el hacer. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Vemos que los espíritus inmundos se meten en las personas cuando le abren puertas, y eso los esclavizan, los dominan. Dice ahí la palabra del Señor en el verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Vemos aquí cómo sucede también un milagro de libertad física. Esta joven estaba esclavizada, estaba atada por ese espíritu de adivinación. No hacía otra cosa sino lo que ese espíritu le revelaba, y se lo dice a las personas le pagaban a sus amos y de esa forma la explotaban. Pero cuando Pablo ora y reprende ese espíritu de adivinación, sale de su vida y viene a libertad. Pero sucede algo. Después de que Pablo ora por esta joven y es liberada, el dueño de esa joven, el amo de esa joven, denuncia a Pablo y a Silas ante las autoridades, dice la palabra. Y entonces las autoridades van y los detienen. Y aparte de que los detienen, dice la palabra del Señor que rasgan sus túnicas y ordenan que los azoten con varas. Y dice la palabra que los azotan no pocas veces, sino que los azotan mucho. Y después de azotarlos, le ordenan al alguacil que los meta en el calabozo de más adentro, es decir, en la cárcel. Y aparte de meterlos en el calabozo de más adentro, ordena que le pongan las cadenas en los pies y en las manos, atados al cepo. Y cierran las rejas de la celda. Pero fíjate qué hermoso. Sucedió una libertad con la joven a través de la palabra dada por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo y su compañero Silas son encarcelados a causa de eso. Pero Dios quería demostrar algo: el poder que tiene sobre la vida de las personas y sobre toda circunstancia. Dice la Escritura que a medianoche Pablo y Silas oraban, cantaban y adoraban a Dios. En vez de estar llorando, en vez de estarse quejando por haber sido azotados, por haber sido encadenados, por haber sido encarcelados en el calabozo de más adentro, ellos empezaron a adorar a Dios, empezaron a cantar salmos e himnos a Dios. Y dice la Biblia que los presos los oían. Entonces Dios se agrada tanto de esta adoración que hace que los cimientos de la cárcel se cimbren, tiemblen. ¿Y qué provoca esto? Que las puertas de la celda se abran y los presos lógicamente quedaron libres. Dice la Escritura que en ese momento las cadenas de sus manos se soltaron, las cadenas de sus pies se abrieron.
las rejas de la celda se abrieron y todos los presos salieron. Y el carcelero, asustado, dice la palabra que se iba a matar, se iba a suicidar. Pero entonces Pablo le dice: no te hagas daño, aquí estamos todos, no hemos escapado, ni vamos a escapar. Pero vemos cómo Dios le dio la libertad de estar atado con cadenas, de estar de pies y manos, bien cerrada la celda. El Señor abre la celda, suelta las cadenas de pies y manos y los hace libres. Y por si fuera poco, dice la palabra que cuando ellos quedaron sin cadenas de pies y manos, las autoridades le ordenaban que los sacara al alguacil y que los echara fuera de la cárcel. Pero Pablo les dice que no, todavía se da ese atributo. Dice: no nos vamos a ir. Si ellos injustamente nos encerraron, siendo romanos, por lo menos que tengan, que vengan y ellos mismos nos pidan que salgamos de la cárcel. Fíjate nomás lo que hace y el valor que Dios pone en las personas. Y entonces dice la Escritura que las autoridades sintieron temor al darse cuenta que Pablo y Silas eran romanos, porque había un castigo para ellos. Entonces dice la Biblia que fueron y les rogaron, fíjate, fueron y les rogaron que por favor salieran de la cárcel. Eso es lo que Dios hace, eso es lo que Jesús hace, y ese es el poder que Jesús tiene para dar libertad física, libertad emocional, y también tiene el poder para darnos libertad espiritual. Vemos cómo a Gedeón lo liberó de sus ataduras mentales, de sus complejos de inferioridad, de su baja autoestima. A esa joven que estaba dominada, que estaba esclavizada por ese espíritu de divinación, le da libertad cuando Pablo ora por ella. A Pablo y a Silas, cuando ellos alaban y adoran a Dios, les da la libertad de sus cadenas, abre las celdas y todavía, por si fuera poco, o hace que las autoridades vayan a la cárcel y le pidan a Pablo y a Silas que por favor salgan de la cárcel. Ese es el poder de Jesús, esa es la libertad que da Jesús. Y de igual manera, Él lo puede hacer en este tiempo. Así como lo hizo en ese tiempo bíblico, Él lo puede hacer. Y lo ha hecho con muchas personas. Escuchamos testimonios tremendos de gentes que han estado injustamente encarcelados, inocentes han estado encarcelados, pero cuando siervos del Señor han acudido a las cárceles a compartir la palabra, ellos abrieron su corazón, o Dios dispone su corazón, así como lo hizo con Lidia, para que ellos escuchen la palabra y crean en Él. Y a través de creer, de recibir esa palabra, puedan confiar en Él, y entonces Él empieza a manifestarse de una manera poderosa, así como lo hizo con estas personas. Vemos qué importante es permanecer en la palabra del Señor, permanecer confiando en Jesús, en el poder que hay en Él, y que Él verdaderamente nos hace libres en todas las áreas de nuestra vida. Solo estoy tocando estos ejemplos: libertad emocional, libertad física, libertad espiritual, pero la verdad es que en todas las áreas de nuestra vida. Ahora vamos a ver un ejemplo de libertad espiritual. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 3, verso 10, por favor. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años, ¿cuántos? 18 años, fíjate. 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera podía enderezar. Imagínate la esclavitud de esta mujer. 18 años estaba ese espíritu inmundo dentro de su vida y la tenía encorvada, y por nada podía ella enderezarse, dice la Escritura. Verso 12
Pero, fíjate lo que sucede, pero cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ve lo maravilloso. Trajo esa libertad espiritual. Y digo espiritual porque era un espíritu inmundo quien la estaba dominando. Y la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre, no es contra las personas. Nuestra lucha, dice la Escritura, es contra espíritus inmundos, contra huestes celestiales, contra gobernadores, contra huestes de las tinieblas y espíritus de maldad que habitan en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir esto? Que esos espíritus inmundos son demonios que atormentan a las personas. Vemos que Jesús aquí le da esa libertad espiritual a esta mujer que por 18 años se mantenía de esa manera. Ese espíritu de enfermedad la tenía encorvada. La Biblia no nos especifica exactamente qué tipo de enfermedad, solo nos relata que la tenía encorvada. Imagínate la tortura de esta persona de caminar así, quizás cuando le hablaban levantaba su cabeza un poco. Imagínate para comer, para sentarse, para dormir. Lo triste que era para esta persona. Y además del bullying que le harían en aquel tiempo, ¿verdad? Pero Jesús aparece en su vida y trae esa libertad. Solamente le dice dos palabras. Le dice ahí: mujer, eres libre de tu enfermedad. Dos palabras bastaron para que ese espíritu inmundo soltara a esta mujer y esta mujer recobrara su libertad espiritual, que estaba atada por esa enfermedad. Y dice ahí el verso 13, sucede algo contrario en la gente religiosa de ese tiempo. En el verso 13 dice: y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Verso 14: pero el principal de la sinagoga, o sea, los principales, los más religiosos, los maestros de la ley, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, o sea, quería voltearle a la gente a Jesús, que la gente se volviera contra Jesús por haber hecho una buena obra, por haber sanado, según ellos, en el día de reposo. Dice ahí el verso 14: pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. No hallaban cómo encubrir, no hallaban cómo tapar lo que Jesús estaba haciendo. No podían ocultar ese milagro, que con solo 2 palabras Jesús libertó a esa mujer que por 18 años estaba dominada por un espíritu inmundo, y que por 18 años esos religiosos de Israel conocían a esa mujer, pero no habían hecho nada con sus sermones. ¿Por qué? Porque escrito está que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y dice la palabra que llegó Jesús y rompió esas ataduras y esta mujer fue libre. Vemos en el verso 15: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. ¿Quién había atado a esta mujer? Satanás. 18 años, imagínate nada más. Encorvada, oprimida, sufriendo, avergonzada. Pero llega Jesús y Jesús la hace libre de esa atadura espiritual. Vemos cómo Jesús actúa en todas las áreas de nuestra vida. Repito, solamente estoy señalando estas 3 áreas, pero Él se encarga de todo.
Dice ahí en el verso 15, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Vemos cómo Jesús manifiesta su poder, cómo Jesús manifiesta su misericordia, cómo Jesús manifiesta su amor por la gente, cómo Jesús aún sufre por la gente esclavizada por el pecado, por esos espíritus inmundos, por Satanás, esclavizada mentalmente, esclavizada físicamente, esclavizada espiritualmente, esclavizada económicamente, esclavizada por adicciones, por vicios, por tantas ataduras que usa el maligno para esclavizar a las personas. Y dice la palabra del Señor que al que Jesús, que al que el Hijo de Dios libertare, será verdaderamente libre. Por eso podemos decir que en Jesús hay libertad. Jesús hay libertad. En Cristo hay libertad. Vemos cómo en la Escritura nos narra estos tres tipos de libertades: libertad emocional, libertad física y libertad espiritual. Yo no sé el problema que tú estés atravesando, yo no sé la situación que tú estés atravesando, pero el Señor sí la conoce. Tal vez tú tengas algún problema de autoestima, tal vez tú tengas algún problema emocional, tal vez tú tengas algún problema familiar, tal vez tú tengas una atadura de vicio, de drogadicción, de alcoholismo, tal vez tú tengas algún problema emocional, o tal vez tú estés preso en una cárcel escuchando este mensaje. Yo te quiero comunicar en esta tarde que Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, y que su poder no se ha disminuido, que Él mantiene ese poder y mantiene su amor por todos aquellos que le buscan con un corazón dispuesto, y que están dispuestos a abrir su corazón, a abrir sus oídos y escuchar su palabra y permanecer en su palabra y creer y confiar que Él tiene todo el poder para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestra situación, con solamente creer en Él. Jesús pagó un precio muy alto, pagó un precio muy caro por venir a darnos la libertad. Él pagó un precio carísimo en la cruz del Calvario. Él ofreció su vida, su cuerpo, su sangre para libertarnos de toda maldad. Y vemos cómo el Señor nos sigue dando estas promesas en la actualidad. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos confiando en el Señor. Porque dice la Escritura que todo aquel que confía en el Señor no será avergonzado. Y de igual manera, repito, si tú tienes un problema, alguna necesidad emocional, física, espiritual, de salud, en tu matrimonio, de finanzas, de cualquiera, el Señor puede obrar en tu vida de una manera poderosa, como lo hizo en estos ejemplos bíblicos que hoy te mostré. Y Dios quiere bendecirte, Dios quiere romper esas ataduras, Dios quiere romper esas cadenas, Dios quiere romper esas ataduras emocionales y espirituales. Quiere abrir las rejas espirituales que no te dejan actuar y vivir con libertad. Dios quiere darte una vida bendecida, abundante, donde tú puedas disfrutar con tu familia de lo que Dios quiere darte. Y esta es la oportunidad en que tú te acerques al Señor. Si es que nunca has recibido a Cristo en tu corazón, esta es la oportunidad de que abras tu corazón, así como lo hizo la mujer llamada Lidia, que leímos en el pasaje del libro de los Hechos. Dios abrió su corazón, Dios dispuso su corazón. Dios quiere que tú dispongas tu corazón para que su palabra
caiga en tu corazón, en tierra fértil y dé fruto al 100%, y tu vida sea cambiada, así como fue cambiada la vida de Gedeón con 2 palabras, así como fue liberada esa muchacha que tenía un espíritu de adivinación, así como Pablo y Silas fue libertado de ese calabozo, de las cadenas y ataduras que los tenían ahí encerrados, así también como esa mujer que estaba atada por Satanás por 18 años, pero Jesús con 2 palabras la liberó. Jesús en esta tarde te está hablando a través de este mensaje. Y si hay alguna atadura en tu vida, Dios quiere romperlo a través de la palabra, a través del poder de su Espíritu Santo. Porque Él ha dicho que el que conociera a Jesucristo, al Hijo, recibiera al Hijo de Dios, al que el Señor libertare, será verdaderamente libre. Pues al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Yo te voy a animar que hagas esta oración conmigo. Inclina tu rostro ahí en tu casa, dispón tu corazón, así como esta mujer llamada Lidia, y deja que la palabra de Dios entre en tu vida y haga la obra de libertad en el problema que tú estés atravesando, sea emocional, sea espiritual, sea físico, sea económico, sea familiar, cualquiera que haya sea, pero pídeselo con todo tu corazón y dile: hermoso Señor Jesucristo, en esta hora yo te pongo delante este problema. Si tú quieres, ahí menciónaselo a Él díselo. Yo pongo delante de ti este problema familiar, pongo delante de ti esta situación económica, pongo delante de ti esta situación de salud, pongo delante de ti este problema de baja autoestima, pongo este problema de complejo de inferioridad, y quiero que así como obraste con Gedeón, así como obraste en la vida de esa muchacha que la tenía atormentada ese espíritu de adivinación, así como obraste en la vida de Pablo y Silas, que lo libertaste de esas rejas, de esas cárceles, Señor, obres en mi vida y traigas esa libertad emocional, esa libertad espiritual y esa libertad física a mi vida y a la vida de mi familia. Señor, dejo toda carga, dejo todo problema, atendiendo a tu promesa que tú has dicho, Señor: todo aquel que esté cargado y cansado, venga a mí, que yo lo haré descansar. Señor, yo anhelo ese descanso que tú prometes, y en esta hora te entrego este problema, te entrego esta necesidad, te entrego esta necesidad, te entrego esta enfermedad, te entrego este dolor, te entrego esta situación, Señor, porque sé que tú tienes todo el poder para liberarme. En el nombre de Jesús, anhelo esa libertad, Señor, anhelo ese descanso, anhelo esa sanidad, anhelo esa bendición. En el nombre de Jesús, te ruego, Dios, que por amor de tu nombre traigas esa libertad a mi vida, que cambies mi situación en el nombre de Jesús, y que ahora yo pueda ser luz para otros que también están en oscuridad y puedan venir a la luz admirable del Señor Jesucristo y reciban también el perdón de pecado a través de su fe en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Todo lo he dejado en tus manos y confío que tú vas a romper toda atadura, que tú vas a abrir cárceles, vas a abrir las celdas, vas a romper cadenas, vas a quitar vendas espirituales, y voy a poder disfrutar de esa libertad que hay en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
adoración. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco. Sí, Señor, lo anhelamos, anhelamos de su presencia en todo momento, Señor, más que a nuestro propio ser, Señor, lo anhelamos. Usted merece toda la gloria y toda la honra. Gracias. Ok, solo quiero animarte a que te sigas conectando los próximos domingos. Vamos a continuar transmitiendo a través de las redes sociales, compartiendo estos mensajes de bendición a tu vida. No dejes de conectarte. Busca al Señor con todo tu corazón y verás que Dios traerá una bendición grande a tu vida. Pero hazlo con todo tu corazón. Te animo en el nombre de Jesús y te esperamos la próxima semana. Y gracias por dejarnos entrar a tu hogar, gracias por dejarnos entrar a tu vida a través de la palabra del Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te animamos que entregues tu vida a Jesucristo. Si nunca lo has hecho, hazlo en este momento y dile: Señor, te doy gracias y te pido, Señor, que en esta hora perdones todos mis pecados, que rompas toda atadura en mi vida, que escribas mi nombre en el libro de la vida, para cuando me llames delante de tu presencia pueda estar contigo por toda la eternidad. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida para que tú seas el Señor de mi vida.
por todos los días que tú me dejes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te animamos a que pues te sigas conectando para que sigas escuchando y sigas creciendo espiritualmente, te sigas fortaleciendo en la palabra del Señor, y cuando haya pasado esta pandemia, pues nos visites en el centro de oración Pan de Vida. Dios te bendiga. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad.